Dios les bendiga, bienvenido a la Biblia en un año, día número 56. Hoy nos toca el capítulo 4 de la epístola de Pablo a los Colosenses y la primera epístola de Pablo a Tesalonicenses capítulos 1 y 2. Colosenses 4 comienza con un solo verso, cual hubiera sido mejor puesto al final del capítulo 3. El primer verso termina el pensamiento de Pablo en cuanto a las relaciones recíprocas, donde comenzó con los matrimonios, luego la relación de padres e hijos y finalmente los siervos y sus amos. Noten de inmediato cómo Pablo sigue desde el verso 2 para amonestaciones a todos, no exclusivamente a los amos, en cuanto a la oración y conversación sabia. La referencia de Pablo a los de afuera en el verso 5 probablemente indica a los que no fueran creyentes, ya que acaba de hablar acerca de las relaciones en el hogar, donde también se celebraban los servicios de la iglesia. Su amonestación es a la sabiduría con quienes no conocían el Evangelio, de tal manera pudieran dar testimonio en la comunidad de su fe en Jesús. Semejante a su epístola a los Efesios, Pablo envió esta epístola en manos de Tíquico. Pablo no escribe sobre su situación personal en la epístola, sino que afirma que Tíquico informaría a la congregación sobre el apóstol cuando llegara con la epístola. Noten el envío de Onésimo a acompañar a Tíquico en su viaje a Colosas en el verso 7. Onésimo había sido esclavo de Filemón, a quien Pablo le escribe una epístola breve al respecto. Onésimo había escapado de Filemón y en su huida se encontró con Pablo, quien le predicó e incorporó en el ministerio. Filemón parece haber sido ciudadano de Colosas y Onésimo viaja a la ciudad con la recomendación de Pablo a Filemón por clemencia. Pablo menciona a Aristarco como compañero de sus prisiones. Esto no necesariamente indica que fuera prisionero, ya que sabemos que Pablo rentaba una residencia privada durante su espera del juicio frente al César. Aristarco era de Tesalónica y es mencionado en otros pasajes como compañero de Pablo en el ministerio. Parece ser que Aristarco acompañó al apóstol a Roma. Noten que Marcos, no Juan Marcos del libro de los Hechos, acompaña a Pablo también. No parece ser Juan Marcos, ya que tal situación indicaría que esta epístola fuera escrita luego de segunda de Timoteo, en la cual Pablo se despide de su colega con el entendimiento de que había de morir en Roma. Tal entendimiento no se relata en esta epístola. Pueden notar que Marcos es el sobrino de Bernabé, el primer compañero de misiones del apóstol Pablo. Finalmente, noten los saludos de Epafras, quien estaba con Pablo al momento de la escritura, y Lucas el médico, autor del libro de los Hechos y el Evangelio cual lleva su nombre. Pablo incluye unas palabras de ánimo a Arquipo a cumplir su ministerio. No sabemos precisamente quién era Arquipo, pero Pablo lo tuvo en cuenta durante su escritura y es válido entonces su mención. Finalmente, noten el saludo de Pablo por su propia mano. Esto nos trae entonces al final de la epístola de Colosenses y al inicio de la primera epístola de Pablo a los tesalonicenses. Pablo escribió la primera epístola a los tesalonicenses luego de un breve tiempo de ministerio en la ciudad, cual Lucas nos relata en Hechos capítulo 17, versos 1 al 9. La epístola parece ser la más temprana que tenemos del apóstol, con una fecha del 51 AD. A esa fecha, Pablo hubiera estado aún en Corinto ministrando con Timoteo y Silas. La iglesia en Tesalónica había comenzado en las sinagogas, pero Pablo indica en esta epístola que la mayoría de sus congregantes eran gentiles. Tesalónica era una ciudad grande y ocupada, y el corto ministerio de Pablo en la ciudad los hubiera dejado con poca defensa frente a la persecución en la ciudad pagana. Ambas epístolas de Pablo a las iglesias de Tesalónica son en forma apologética, afirmando la fe de los creyentes y enfatizando el regreso de Jesucristo. Todos los capítulos de esta epístola terminan con la mención del retorno de Jesús, aunque el capítulo 4 se enfoca a mayor profundidad sobre el tema. El capítulo 1 comienza con una simple salutación de parte de Pablo, Silvano y Timoteo. En los versos 3 y 4, Pablo intenta afirmar a los tesalonicenses con palabras de cobertura por el ministerio en amor y oración. Noten cómo Pablo elogia su constancia en la esperanza en Jesús. Esto era importante porque Tesalónica, como todas las grandes ciudades de su día, era una ciudad dada a la idolatría y el paganismo. Pablo fue echado abruptamente de la ciudad y los creyentes hubieran estado sintiendo los efectos de la persecución.
En los versos 4 y 5, Pablo afirma la elección de los tesalonicenses, indicando que el evangelio llegó a predicarse entre ellos por voluntad de Dios. Noten la similitud en el verso 5 a lo que Pablo luego le escribiera a los corintios sobre la predicación del evangelio entre ellos. Aunque Pablo era tremendo orador, nunca dependió de sus palabras para la efectividad del evangelismo, sino del acompañamiento del evangelio con señales y milagros de poder. Los versos 6 al 8 corroboran la historia de Hechos 17, donde leemos que Pablo partió de Tesalónica hacia Macedonia, predicando en Acaya y Macedonia, antes de volver a Corinto. A pesar de su breve ministerio en Tesalónica durante tiempos de persecución, Pablo afirma el testimonio de los tesalonicenses entre los de Acaya y Macedonia. Estas personas seguramente hubieran pasado por la ciudad en viajes y negocios. El capítulo termina con la observación de que la conversión de los tesalonicenses fue de la idolatría al Dios verdadero. Noten en el verso 10 la mención de la bendita esperanza del regreso de Jesús. Desde su primera mención debemos notar que Pablo mantiene que Cristo vendrá desde el cielo, de donde Pablo y los apóstoles mantenían que estaba sentado a la diestra del Padre. Noten también que Pablo indica que la venida de Cristo libraría a los creyentes de la ira venidera. Dado que la iglesia padecía ya persecución, la ira venidera parece indicar un evento de mayor tribulación en el futuro. Actualmente Pablo mantenía una teología de ira venidera y la liberación de esta mediante el regreso de Cristo Jesús. En los escritos de Pablo encontramos algunos de los mejores textos de apoyo de la doctrina del rapto de la iglesia. El capítulo 2 comienza con el recuerdo del ministerio de Pablo en la ciudad, recordando el alboroto en la ciudad y la resistencia a su predicación. No obstante, Pablo nota que su ministerio en la ciudad fue fructífero, produciendo creyentes auténticos. Pablo compara el éxito de su ministerio en Tesalónica con lo acontecido en Filipos. Hechos 16 menciona la historia de su ministerio en Filipos, donde fueron azotados y encarcelados. Luego de salir de Filipos, fue apedreado en Listra. De tal manera, Pablo relacionaba a la persecución de los tesalonicenses. Aunque salió de Tesalónica a salvo, pudo relacionar con la persecución de los creyentes en la ciudad. Los versos 5 al 12 reiteran el pensar de Pablo sobre la dependencia en los talentos humanos contra el poder del evangelio. Afirma que sus palabras no fueron lisonjeras, sino que habló verdad entre los tesalonicenses. Semejante a lo que estaría viviendo en Corinto al momento de esta escritura, Pablo les menciona que trabajaron fuertemente para no tener que serles de carga a los tesalonicenses. Esto mismo le escribe a los corintios luego de su partida de la ciudad. Pablo les menciona que tuvieron oportunidad como apóstoles de aprovechar de los beneficios de cuidado y sostén de la iglesia. No obstante, no tomaron ventaja de la oportunidad, escogiendo mejor trabajar arduamente para no serles gravosos a los tesalonicenses. Este desinterés en el sostén de la iglesia les ayudó a servir con mayor amor y sinceridad en la obra en Tesalónica. Pablo menciona que hicieron esto para servirle a los tesalonicenses como padres, adiestrándolos en cuanto a los caminos del Señor. Los versos 13 al 16 indican la sinceridad de la fe de los tesalonicenses, quienes aún en medio de persecución mantenían su fidelidad al Señor. Pablo indica que los tesalonicenses eran semejantes a las demás iglesias, imitando la fe de ellas. Noten cómo compara las persecuciones de la iglesia en Tesalónica a los padecimientos primeramente de Cristo y los profetas y luego de Pablo y los demás apóstoles. La indicación es que los judíos en la ciudad eran responsables, al menos en parte, por la persecución de los creyentes allí. El capítulo termina con la expresión del deseo de volver a la ciudad. Noten que Pablo atribuye las dificultades de regresar a la ciudad a estorbos de Satanás. El verso 19 tiene la intención de afirmar a los tesalonicenses que su ausencia de ellos no era por motivo de altivez u olvido, sino que sinceramente deseaba estar entre ellos de nuevo. Menciona cómo luego haría con los corintios que la iglesia era su gloria y sería su gloria en la venida de Cristo. Reitera ese mismo sentido de nuevo en el verso 20. Esto han sido los primeros dos capítulos de Primera de Tesalonicenses y el final de la epístola de Pablo a los Colosenses. Espero les sea de provecho y Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos veremos por estas partes mañana.